El comercio de Cabra salta a la red. En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Cabra Noticias Semanal, donde retomamos la actividad informativa tras la Semana Santa. Esta semana la actualidad informativa viene marcada por las diferentes actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Libro el pasado miércoles 23 de abril. Y ahora sin más les dejo con el resumen de los titulares. El delegado de Cultura inaugura las diferentes actividades que conmemoran el Día Internacional del Libro. Se rinde homenaje a la figura de Antonio Machado por el 75 aniversario de su muerte. Un grupo de 50 escolares conocen de cerca el mundo de la ilustración. La Delegación de Cultura presenta una actividad bilingüe dentro del marco de actividades del Día Internacional del Libro. José Antonio Cerezo Aranda ofrece una conferencia bajo el título La decadencia de la literatura erótica. Con motivo del Día Internacional del Libro, el delegado de Cultura, Javier Ariza, inauguró en el hall de la Biblioteca Municipal Juan Soca la exposición de poesía visual, procedente de los fondos del Centro de Poesía Visual de Peñarroya Pozo Blanco y organizada por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. La semana se abre con esta exposición de poesía visual, con un doble objetivo: vestir este hall de entrada, este lugar de atención al ciudadano y al usuario en la biblioteca, con estos magníficos cuadros que nos trae la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Son fondos del Centro de Poesía Visual de Peñarroya Pozo Blanco, y también queremos incidir en algo que va a estar presente durante toda la semana, y es que la poesía, y en concreto la poesía de Antonio Machado en el 75 aniversario de su muerte, estará centrando diferentes acontecimientos en esta semana del Día Internacional del Libro. De otra parte, se presentó una nueva iniciativa que consistirá en un mural de creación literaria. Es un mural de creación literaria, es un mural libre donde vamos a proponer que los ciudadanos, los usuarios que vengan hasta nuestra biblioteca vayan hilando una historia a través de una colaboración que pueden hacer en un tablón, en un panel que se irá, digamos que borrando cada 15 días. Lo que sí vamos a hacer es ir documentando todas las historias que los lectores, los usuarios de nuestra biblioteca tengan la oportunidad de ir haciendo a lo largo de esos 15 días. Por último, se inauguró un libro de firmas de honor por uno de los más destacados autores literarios del municipio gabrense, José Calvo Pollato. Vamos también a inaugurar hoy lunes un libro de firmas de honor, en el cual el primero que va a firmar es uno de los más destacados, sino el más destacado autor literario de estos momentos en nuestra ciudad, como es don José Calvo Pollato. José Luis Casas Sánchez es uno de los encargados en rendir homenaje a la figura de Antonio Machado en el 75 aniversario de su muerte, con una conferencia que lleva por título Política y Cultura en Antonio Machado. Y aprovechando que este año se cumple el 75 aniversario de la muerte del poeta en Francia, en Coyur, voy a hablar de Machado sobre un tema muy concreto que es política y cultura en Antonio Machado. Y lo voy a hacer utilizando como punto de partida un artículo que él publica a comienzos del siglo XX que lleva ese título, Política y Cultura. Y a partir de ahí pues voy a intentar desgranar cuáles son los ejes sobre los cuales se mueve Machado, cuáles son sus planteamientos desde el punto de vista político, cómo bebe la fuente de la Institución Libre de Enseñanza para hacer una crítica al caciquismo y a la España de aquellos años. El planteamiento político de Machado, con el que a mí me gustaría empezar y aclarar una cuestión, tiene que ver con uno de sus poemas probablemente más conocidos, con una parte en la que dice: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Muchas veces se pone como ejemplo, se cita ese fragmento de Machado para poner como ejemplo lo de las dos Españas, y además se hace referencia a la guerra civil. Ese poema no tiene nada que ver con la guerra civil, ni Machado pensó nunca en dos Españas. Machado creía que existían varias Españas. De hecho, ese fragmento tiene un fragmento anterior que dice: ya hay un español que nace, que quiera vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. El gran valor de Machado es que
como muchos autores reconocen, es quizá una de las figuras más dignas que ha habido en la historia y en la literatura española y en aquella coyuntura que fue tan dura y tan difícil. Él supo mantenerse con una gran dignidad, supo vivir siempre de forma modesta, supo vivir siempre apartado de los primeros planos, y eso yo creo que lo único que ha hecho es engrandecer su figura. Siguiendo con esta línea de rendir homenaje a la figura de Machado, también se hizo una lectura pública de una selección de poemas del autor. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000. 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Un grupo de 50 escolares del Colegio Público Virgen de la Sierra asistieron a un encuentro con el ilustrador malagueño Juan Jesús Infante Toro en la Biblioteca Municipal Juan Soca. Yo a los niños vengo a hablarles de ilustración. Yo soy ilustrador y gracias al CAL nos mandan a darle charlas a los niños para hacerles conocer dónde hay ilustración, qué es y dónde se la pueden encontrar, porque muchas veces los niños piensan que ilustración no la encontramos solo en los libros. No, pero ilustración hay en todas partes, nos rodea. Entonces yo vengo sobre todo a contarles eso, a hablarles de dónde hay ilustración y además a hablarles de mí, de mi trabajo. Juan Jesús Infante Toro es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, graduado en Artes Aplicadas por la Escuela de Arte San Telmo. En este encuentro, Juan Jesús Infante Toro le ha explicado a los escolares qué es la ilustración y dónde pueden encontrarla, además de enseñarles su trabajo como ilustrador. Enseñarles qué es lo que yo hago, la variedad de mi trabajo, enseñarles yo hago animación, yo ilustro para videojuegos, yo ilustro para libros, yo he hecho de todo y vengo a enseñárselo un poquito y a pasárnoslo bien con los niños. O sea, me gustan los libros, que sería un libro sin ilustraciones. A mí es mi trabajo y es lo que me hace que además disfruto el libro, que la imaginación es buena, pero siempre que alguien que ve que alguien ha disfrutado haciendo una ilustración, eso es algo que se agradece y se disfruta a la hora de leer un libro. La ilustración es muy importante. Ropa, libros, videojuegos. Cuando vemos una película hecha en 3D, antes todo eso había un ilustrador que la ha tenido que dibujar todo. Cuando vemos una película con personas de verdad, hay una persona que ha tenido que diseñar los trajes, que ha tenido que diseñar, pues quiero que el escenario vaya así. Todo eso lo hacen los ilustradores. Entonces eso es lo que vengo a contarles. El Centro de Estudios Valerianos acoge la presentación de una actividad bilingüe que tendrá lugar mañana en el Cineestudio Municipal a cargo de la Academia Helen Doron English. Los cuentacuentos en inglés es una actividad que llevamos realizando en nuestra academia. Comenzamos el año pasado en Lucena y fue una experiencia realmente gratificante tanto para los niños como para nuestras profesoras, que son las que le echan todo el mimo y todo el cariño del mundo en que el cuento que esté contado en inglés, pero de una forma que le llegue de forma muy directa a los niños y muy entretenida, ¿no? Porque lo importante es que ellos disfruten, se lo pasen bien y se acerquen a conocer historias y cuentos en otros idiomas, ¿no? Y es una actividad realmente interesante. Nosotros nos quedamos totalmente sorprendidos con cómo los niños aceptan esta actividad, que es en un idioma que en principio no conocen, y de qué manera la entienden y de qué manera se le acerca. Helen Doron ha diseñado un método para que los niños aprendan inglés desde edades muy, muy pequeñitos. Empezamos a trabajar con ellos desde los bebés y de lo que se trata simplemente es de acercarles al idioma de una forma muy práctica, muy activa y de que ellos experimenten con los 5 sentidos. El próximo sábado, 26 de abril, a las 12:30 del mediodía, a las 2:30 de la mañana, tendremos la oportunidad de escuchar una obra de teatro, un cuentacuentos de teatro en inglés, y es nada más y nada menos que Pinocho.
¿Para qué edades? Para todas las edades. Será en su totalidad en inglés y nos lo acerca hasta el Cine Estudio la Academia Helen Doron. Siguiendo con el ciclo de conferencias que han tenido lugar esta semana para conmemorar el Día Internacional del Libro, José Antonio Cerezo Aranda ofreció a los asistentes de la sala de actividades de la Biblioteca Municipal Juan Soca una bajo el nombre de La decadencia de la literatura erótica. Es un género desconocido, que normalmente nadie habla de esto y bueno, yo llevo estudiando este asunto desde 1978, llevo muchos años ya y he publicado muchos libros sobre esta materia. Y ahora lo que quiero yo es explicar en mi conferencia, en mi charla, más bien, vamos a decir, pues es cómo ha cambiado a partir de la expansión de Internet, ha cambiado el discurso erótico, el discurso de la literatura erótica, y ha sufrido como una mutación por la cual ya pues casi no se publica literatura erótica. No, antes era un género literario que se vendía muy bien, que daba mucho dinero, y actualmente eso casi ha desaparecido porque todo el erotismo está en Internet, que el 56% del tráfico de Internet es sobre el sexo. Un chiste verde, aunque digas cosas muy gordas, pues como al final hay una risotada, se olvida, le quita hierro a lo anterior, a la parte transgresiva que contenga ese texto, ¿no? Voy a leeros este poema corresponde ya al siglo XVII, es un poema anónimo y resume un poco lo que quiero decir, ¿no? De cómo es el humor el que predomina, aunque es un poema que tiene todos los elementos del erotismo sin decir nada grueso, sino, ahora lo veréis. Dice: casó de un arzobispo el despensero, y la noche que el novio se acicala para hacer de la novia cata y cala y repicar el virginal pandero, le dijo el secretario: por mí quiero que un cañonazo la tiréis con bala. Lo mismo el mayordomo, el maestresala, veedor, caballerizo y camarero. Llegado el plazo, el caso sucedido contó a la dama y 13 golpes diole, 7 por él y 6 encomendados. Durmióse y ella dijo: ha del dormido. Él despertó. La niña preguntóle: ¿no tiene el arzobispo más criados? Y continuando con más noticias, el aula de teatro de la Delegación de Cultura, impartida y dirigida por Carmen Serrano, también ha participado y colaborado en las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Libro, tanto ayer jueves en el Cine Estudio Municipal, con el teatro y conferencia Farsilla, Cómicos de la Legua, teatro del siglo XVII de varios autores, como mañana sábado a las 19 horas en El Jardinito, con la obra de teatro infantil Viva el Teatro, una de pirata, de José Luis Alonso de Santos. ¿Concentración? ¿Pero desde cuándo nos hemos concentrado nosotros? Pero antes de marcharos, dejadme que os recite unos pobres versos. Si se cruza en vuestra ruta, alegre y dicharachero, un caminante parlante, no busquéis con él disputa, ni os fiéis un solo pelo. Puede ser un comediante. El Colegio Ángel Cruz Rueda también se ha sumado a la celebración del Día del Libro con la inauguración de la Casa de Talleres de Hansel y Gretel y Museo del Cuento Escolar, ubicada en la que era antes la antigua Casa del Guarda. De lo que se trata no solamente de que esto sea una casa de cuentos, sino una casa multitalleres donde los niños, las niñas y la comunidad educativa puedan hacer uso de ella. No habría sido posible sin que el ayuntamiento no nos hubiera permitido habilitar la casa a través de muchas infraestructuras pequeñas que había que hacer, pero que eran necesarias, y a partir de ahora lo importante es que tenga un uso educativo y de la comunidad escolar. Convertir la casa del antiguo guarda
en una casa taller y un museo del cuento escolar. Con la ejecución de este proyecto, este edificio vuelve a cobrar vida. La que hasta hace poco era la vivienda de nuestro querido conserje, de Rafael y de su familia, vuelve a ser habitada de la mejor forma posible, que es habitada por los niños, habitada por los escolares de este centro. El Sindicato Médico de Córdoba, SIMEC, ha emitido un comunicado en el que expresa lo siguiente. En la actualidad, de los 20 médicos de plantilla de urgencia, hay 3 reducciones de jornada del 33% y otros 7 médicos son eventuales y su contrato y por consiguiente su jornada es del 75%, lo que significa que 10 de los médicos trabajan a tiempo parcial al 50%. Sin embargo, el hospital y su gerencia han ajustado las horas trabajadas como si los médicos lo hicieran todo al 100%, según una estadística de hace varios años. No solo se ha de ver la pérdida de plantilla, sino que la que queda ha de cubrir todo el trabajo que se presente como si fuera al 100%, ya que la Administración andaluza, en su política de recortes, no sustituye las bajas producidas por ningún concepto. Por su parte, la dirección del hospital, la jefatura de servicio y la dirección económica administrativa se comportan de forma totalitaria y amenazante con esta mermada e inestable plantilla, ofreciendo explicaciones que no dan respuesta a estos ni a la población que han de asistir. Por lo que en este sentido creemos conveniente manifestar nuestro rechazo a las medidas actuales presentadas por la dirección del Hospital Infanta Margarita con respecto a urgencias. La necesidad de aplicar un plan funcional en el que los propios trabajadores, que son los conocedores y gestores de la urgencia, establezcan las necesidades que servirán para paliar deficiencias, como por ejemplo el personal facultativo necesario para la correcta asistencia por el bien de todos. Asimismo, exigimos el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de salud laboral y de conciliación de la vida laboral y familiar. Y ahora Manuel Moreno nos trae la actualidad deportiva. Cuéntanos, Manuel. Gracias, Malú. La actualidad deportiva gabrense está marcada esta semana sin duda por la participación del equipo juvenil de la Peña Ciclista Egabrense en la 13ª edición del Trofeo José Sánchez Moreno en la localidad sevillana de Dos Hermanas. El equipo Ergosport acudía a la cita con un buen número de conjuntos juveniles de toda la geografía andaluza. El vencedor absoluto fue el corredor egabrense Víctor Pérez Abela y su compañero de equipo Paco López conseguía la 3ª plaza. Estos resultados individuales trajeron consigo el triunfo indiscutible en categoría por equipos. La victoria en esta competición sin duda será un gran aliciente para la próxima cita que tendrá lugar el próximo fin de semana en la localidad alicantina de Sax e Ibi. Estaremos atentos a los resultados de estos jóvenes egabrenses. Por último, reseñar que el próximo miércoles 30 de abril tendrá lugar en el Teatro El Jardinito a las 8:30 de la tarde la 16ª edición de la Gala del Deporte Egabrense. En ella, como en años anteriores, se entregarán distintas distinciones a deportistas, clubes y empresas patrocinadoras. Sin más, un saludo y hasta la semana que viene. Gracias, Manuel, y hasta la semana que viene. Y finalizamos, como siempre, con la agenda cultural. Lourdes, cuéntanos qué nos trae la actualidad para este fin de semana. Buenas noches. Este fin de semana se celebra en nuestra ciudad la Semana Santa Infantil. Mañana sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en la Plaza de España, tendrá lugar la concentración de paso, a la que seguidamente, a partir de las 6 de la tarde, se comenzará el desfile procesional con el siguiente itinerario: Barahona de Soto, Martín Verda, José de Silva, Plaza Vieja, Calle Mayor, para finalizar en la Plaza Rubén Darío. El desfile irá precedido por la agrupación musical Virgen de la Angustia. También mañana sábado a las 9 de la noche tendrá lugar un concierto barroco a cargo del Cuarteto de Cuerda del Centro Filarmónico Egabrense. Este acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la citada entidad. La entrada es libre. Este fin de semana se proyecta en el Cine Estudio Municipal la película La ladrona de libros. Habrá 2 sesiones, la primera a las 6:30 de la tarde y la segunda a las 9 de la noche. Y hasta aquí la agenda cultural de este fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, por traernos la actualidad para el fin de semana. Nosotros nos despedimos, les deseamos una feliz semana y nos vemos de nuevo el viernes próximo. El comercio de Cabra salta a la red.
En Cabra Comercial obtendrás cupones de descuento, ofertas y promociones.